Nos estaba indicando José Juan, este mandamiento es el más importante en cuanto a los primeros 10 que Dios le reveló a Moisés allá en el monte Sinaí para entrenar a su pueblo. Recordemos que el pueblo de Israel está saliendo de la esclavitud, están ahora a las puertas de la tierra prometida y es necesario recibir instrucciones de qué va a hacerse para guiar toda la vida. Y por cierto, tenemos que tener muy claro y muy presente en nuestra mente que para el cristiano no hay vida secular. Todo absolutamente tiene que ver con las cosas espirituales. No hay un divorcio, no hay una separación entre mi vida de negocios o mi vida familiar o mi vida en la escuela y mi vida en la iglesia. Para aquellas personas que han respondido al llamamiento de Dios de aprovechar el arrepentimiento que Él nos brinda y la fe también que Él nos ha dado capacidad para depositar en el Señor Jesucristo, entonces eso nos hace miembros de su familia. Y precisamente eso hace que Dios tenga que ver con toda la vida nuestra. Dios nos salvó por completo y para siempre, de tal manera que nada de nuestra vida quede aparte o afuera del efecto que Dios quiere tener con nosotros. Entonces, ¿qué instrucciones se les da a aquellas familias que vienen de la esclavitud, que tienen que empezar a entrenarse ellos mismos y a sus propios hijos para llegar a disfrutar de la libertad en la tierra prometida, en Canaán? Nosotros no estamos en una tierra física, pero ciertamente, pues todos, o si no la inmensa mayoría de los que estamos aquí, no teníamos nada que ver con el Dios de las Sagradas Escrituras. Teníamos nociones, teníamos ideas de religión, tal vez algunos fuimos muy religiosos en la religión que profesábamos antes de conocer al Señor, pero no conocíamos directamente las Sagradas Escrituras. Y lo mismo que para el pueblo de Israel, pues tenemos que buscar instrucciones para nuestra vida en lo personal, para nuestros matrimonios y para la familia en general. Ciertamente esto también tiene que ver con la iglesia y, por qué no decirlo, incluso necesitamos llegar a trascender y afectar a toda nuestra nación. En la antigüedad el pueblo de Israel era un pueblo teocrático, tenía a Dios como cabeza y dirigente, era Dios el rey o el presidente de la nación. Nosotros no estamos en la nación de Israel, estamos en la iglesia que es el cuerpo del Señor Jesucristo, pero necesitamos ser muy conscientes de que Dios nos quiere usar precisamente para afectar para bien a nuestra patria, a nuestra nación. Y Dios ha confiado. El hecho de que tú le hayas entregado tu vida al Señor Jesucristo te hace partícipe del privilegio de que seas útil en la mano de Dios para transformar tu ciudad y tu estado y la misma nación y aún trascender afuera de nuestra nación. Gracias a Dios por poder incluso predicar el evangelio fuera de nuestra patria. ¿Qué dice ese primer mandamiento tan trascendente? Deuteronomio capítulo 6. Voy a estar luchando aquí con el aire porque tengo papelitos aquí y papelotes. Si vuela alguno, no se preocupen, al rato los recogemos. Deuteronomio capítulo 1, capítulo 6, versículos del 1 hasta el 9. Ya leímos una parte, pero vamos a repetirla y vamos a poner mucha atención. Vamos a participar, yo leo el número 1, ustedes el número 2, para estar todos metidos, ojalá tratando de entender lo que ahí se nos dice. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla.
Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Juntos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Israel, pues, tiene este mandamiento de parte de Dios, tener presente que nada más hay un solo Dios, vivo y verdadero. Y esa enseñanza debe calar en lo más profundo de nuestra vida, de tal manera que entendamos que no tenemos compromiso con nada y con nadie que no sea única y exclusivamente ese Dios. Y la revelación que Él nos ha dado de Él mismo a través de las Sagradas Escrituras. Esa era la enseñanza a la entrada a Canaán, la tierra prometida, la tierra de la promesa para el pueblo de Israel. En el capítulo 78 de los Salmos, les voy a pedir que lo abran también, por favor. Aquí nos vamos a encontrar que ya han pasado algunos cientos de años. Algunas personas piensan que este salmo lo escribió el rey David y está dirigido a Asaf, que era el director de los cantos y de la orquesta en los tiempos de David, o así había alguno que se llamaba en los tiempos de David. Algunos piensan que es todavía de más adelante, que ya han pasado no 500 años de Moisés a David, sino desde Moisés hasta aproximadamente el año 700 u 800 años antes de Cristo, lo que quiere decir que agregamos 200 o 300 años más. Y entonces se nos dice cuál es el estado de la nación de Israel varios cientos de años después de que se les había dado la orden de seguir ciertas instrucciones, como ya las leímos en Deuteronomio 6, y que vamos a estar haciendo referencias a ella con cierta frecuencia. Dice así Salmo 78, del 1 al 8, y vamos a leer también alternadamente este pasaje de las Escrituras. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Cómo ven? ¿Habrá cumplido el pueblo de Israel con aquella orden? Enseguida viene un relato que le recuerda a todo el pueblo en aquel tiempo, ya sea en el tiempo de David o 200 años después, con mucha tristeza, con dolor en el corazón de Dios, pero de una generación a otra hubo conflictos y problemas. La verdad es que si leyéramos ahorita el libro de Jueces, se nos dice ahí en el capítulo 1, 2, que después de que murió Josué y todos los de su generación, el pueblo empezó a tener problemas. Porque aunque sus padres recordaban con cariño, con respeto,
con reverencia lo que habían experimentado cuando llegaron y conquistaron la tierra de Canaán, resulta que de una o de otra manera no se transmitió la enseñanza. Y entonces la generación que siguió de Josué fracasó. Al propósito, escuchaba a un maestro de la Biblia decir hace algunos años, acababa recientemente de casar a todos sus hijos, y él decía, pues me sentí por mucho tiempo dichoso, o cuando menos por algunos años, ya que todos mis hijos se convirtieron, le entregaron su vida al Señor y estaban caminando bien y tenían buenos matrimonios. Yo me sentía muy contento, le dije a mi esposa, pues creo que el Señor nos bendijo mucho y hasta aquí ya llegaron nuestras responsabilidades. Pero por aquel tiempo escuchó que no era nada más la siguiente generación de la cual se le hacía responsable a él. Si ustedes leyeron correctamente Deuteronomio y el Salmo 78, no dice nada más para que tus hijos sigan al Señor, sino para que tus hijos y los hijos de tus hijos, y si revisamos bien las escrituras, normalmente se va hasta la tercera, y no nada más hasta la tercera, sino hasta la cuarta generación. Dios nos hace responsables a nosotros, como los israelitas de aquel tiempo. No nada más de nosotros tener una experiencia clara de conversión y de disfrutar de la presencia del Señor Jesús en nuestra vida y librarnos de la condenación eterna. Nos hace responsables de la siguiente generación y de la otra y de la que sigue todavía. A lo mejor no estaremos aquí para ver a nuestros bisnietos. Algunos, y precisamente el jueves pasado estaba saludando a Wilfred Thyssen y a Gladys, y con mucho entusiasmo me decían que estaban viendo ya su tercera generación, o sea, sus bisnietos, hijos, nietos, bisnietos, y ellos, pues él vendría siendo la primera, entonces ya eran la cuarta generación los bisnietos. Algunos de ustedes yo sé que ya son abuelos, algunos estamos próximos, ahí andamos. Pero vamos a ver cómo nos va, a ver si realmente lo que estuvimos haciendo todo este tiempo tiene la efectividad. Si está hecho en el Señor, debe de permanecer. Y debe de profundizarse. Y debe de enraizarse más todavía. Y de eso precisamente tiene que ver el asunto del devocional familiar. ¿Qué es? ¿Qué es el devocional familiar? ¿De qué se trata cuando se habla de devociones familiares? Es una explicación muy sencilla la que les voy a dar. Es reunir a la familia a un mismo tiempo y pasar unos momentos, 15, 20, 30 minutos, depende del tamaño de la familia y de todas las cosas que se puedan y se quieran hacer. Y tal vez, si no se ha hecho antes, empezar sí con unos 20 minutos, agregarlo a 30 y encontrar varias formas para pasar un tiempo juntos, simple y sencillamente leyendo la Escritura y comentándola con toda sencillez. Ciertamente, de parte de los dirigentes de la familia, que son los padres, especialmente el varón de la familia, es el encargado y responsable directo de parte de Dios para transmitir la enseñanza a sus hijos. Obviamente junto con su esposa. Si por alguna razón no sucede que el varón lo esté haciendo, qué bueno, gracias a Dios por las damas, por las hermanas que lo pueden hacer. Pero ciertamente las Sagradas Escrituras mencionan que el hombre es el jefe de la casa, la cabeza del hogar. Que así, y por cierto, que así como el hombre es la cabeza del hogar, Jesucristo es la cabeza del hombre y Dios el Padre es la cabeza del Señor Jesucristo. Hay una escala de autoridad a la cual estamos sujetos y por cierto que no debiéramos de pensar los padres de familia, los varones, los esposos, que somos los jefes nada más para mandar. En primer lugar, el ser el jefe del hogar es para servir al hogar. Y la primera función del jefe de la familia es ser el sacerdote de la familia. Si leemos el primer capítulo de Job, nos encontramos que ¿qué era lo primero que hacía Job al levantarse cada día? Interceder por sus hijos,
ofrecer sacrificios por sus hijos. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se nos dice que todos los creyentes somos sacerdotes de Dios. Y el primer trabajo que tenemos como sacerdotes es precisamente poner a nuestra esposa y a nuestros hijos en las manos de Dios, invocándolo nosotros y por lo mismo haciéndonos responsables de darles un buen ejemplo y de decirles por dónde se debe de caminar para que ellos tengan éxito en su vida, en todos los ámbitos de la vida, por cierto. Entonces el tiempo devocional depende de un tiempo de leer, de orar, de meditar, y meditar simple y sencillamente es considerar las cosas que dicen las Sagradas Escrituras y ver qué aplicación práctica le podemos dar a aquellos pasajes de la Biblia para nuestra vida diaria. La Biblia dice de sí misma que es palabra viva. Por cierto, leí hace poquito el título de un libro que dice así: la Biblia no es un libro, es una persona. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el 14 dice: y aquel verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la palabra viva. La Biblia es la palabra escrita, pero literalmente no adoramos el papel, no adoramos la tinta, no adoramos la encuadernación para nada, pero adoramos el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. Es una persona viva y su palabra es eficaz, es lo que dice Hebreos 4:12. Es cortante, es penetrante y arregla tu vida y arregla los que dependen de ti también. Y Dios te ha dado el honor. Y Dios te ha dado el privilegio, y Dios te ha dado la responsabilidad de pasar un tiempo lo más frecuente posible, de preferencia todos los días. Literalmente es eso, y se hace de una manera muy sencilla. Nos juntamos, puede ser alrededor de la mesa, puede ser en la sala de la casa, en un momento en que podamos estar todos juntos, los esposos y los hijos, el mejor momento que sea posible. Después ahorita veremos algunos detalles, algo de experiencias, perdón, estoy teniendo problemas con el cable. Sí, no, mejor. Sí. Mejor es el cable, con todo y cable. Sí, ahí estamos. Perdón, pero cambiamos rápido. Un tiempo juntos, tranquilos, olvidándonos de todas las demás cosas, y ahí la actitud nuestra es muy importante. No manifestemos prisa o contrariedad, procuremos llevar una preparación adecuada. Puede ser antes o después de los alimentos, en la mañana o a mediodía o en la noche. Yo recuerdo una familia que a mí me llamaba mucho la atención. Estábamos de novios, Leti y yo, Distrito Federal, estoy hablando de 1970. Ya llovió. Había una familia muy querida para nosotros, ustedes conocen a algunos de ellos, tal vez a Gonzalo Sandoval, el director general de Ediciones Las Américas. Una familia de 8 hijos varones. ¿Saben cuál era la hora del devocional familiar? Distrito Federal, 1970. Más o menos la locura de los horarios distintos. Cuando hay 8 hijos, el mayor incluso ya estaba casado en aquel tiempo. Estaban 7 en la casa. ¿Saben cuál era la hora del devocional? A las 5 de la mañana. Levantaban a los invitados y a los gorrones, y como yo era uno de ellos, porque Leti vivía cerca, que me convenía llegar ahí de huésped, pues a las 5 de la mañana a tener el devocional. Y era con cantos, era con oración, era con 2 capítulos de la Biblia, era con tarea para memorizar versículos, y era con la responsabilidad de comentar aquel versículo que nos gustaba. Nos llevaba aproximadamente 1 hora, y si alguien podía y quería, se podía dormir a las 6 de la mañana otro rato. Los que no, a jalar desde ese momento.
pero el día empezaba a las 5 de la mañana. Había horarios de todo tipo, pero había compromiso de parte de aquellos hombres, es decir, de aquella pareja. El hermano Sandoval, se me olvidó, Leti, ¿cómo se llama el hermano? Fernando Sandoval y su esposa María de la Luz Luna de Sandoval. Ya están los dos con el Señor. De esa familia de 8 hijos, hay 2 o 3 que están en la obra de tiempo completo. Gonzalo, no sé si Jorge o Enrique, y hay otro más, no recuerdo quién más. Daniel posiblemente. Y otros, o más bien dicho los demás, constantes y fieles siguiendo al Señor en la congregación. El mayor de ellos, Pablo, es el tesorero de su iglesia, una iglesia de más de 1,000 miembros allá en el Distrito Federal. ¿Calan las instrucciones? ¿Calan el ejemplo? Se los digo que sí. Cuando los padres ponemos el ejemplo y vamos adelante de nuestros hijos, eso les marca, y les marca para bien, les marca para bendición, les marca para saber el camino que hay que seguir cuando hay dificultades, cuando hay situaciones críticas, cuando hay problemas serios del tamaño que sea. Israel, escucha esto, hay un solo Dios. No tienes por qué ir a más lugares, no tienes por qué buscar más personas. Hace muchos años también participaba de una iglesia evangélica, poco más de 600 miembros. El pastor estaba preocupado con el asunto de las devociones familiares, precisamente queriendo transmitir la vida del Señor Jesucristo a la siguiente generación y que no quedara en pura religiosidad. Y se los digo, había mucha religiosidad. Había espacio para 650, 700 personas en la iglesia. Pueden ustedes imaginarse cuántas familias pudieran ser. Nosotros somos alrededor de 450 en los 5 grupos que tenemos. Aquí en el área, bueno, allá en el área metropolitana de Monterrey, perdón. No es aquí. Saltillo es la colonia más alejada de Monterrey, pero estamos hablando, ¿no hay nadie de Saltillo? No me van a apedrear aquí. Afortunadamente no hay piedra cerca, ¿verdad? 650 personas nos reuníamos cada domingo y él se puso a escribir devocionales para cada día y cada mes repartía un cuaderno y les decía qué leer, qué cantar y también qué peticiones, qué necesidades de oración había. Después de varios meses de estar repartiendo aquellos libretos, se atrevió a hacer una pregunta bien difícil. Él preguntó, ¿cuántos de ustedes están usando los libretos guías para los devocionales familiares? ¿Cuántos de ustedes, algunos ya me oyeron decir la ilustración esta que sucedió? No levanten la mano si es que se acuerdan, pero yo creo que ya lo dije hace tantos años que no se van a acordar. El Alzheimer nos persigue a varios. ¿Saben cuántos levantamos la mano aquel domingo? Más de 600 miembros. ¿Alguien quiere opinar? Él estuvo presente. 6 levantamos la mano de 650 miembros. No sé cuántas familias, pero vamos a poner 150, 200 familias que hubiéramos. 6 levantamos la mano. Déjenme decirles, yo todavía tengo memoria de que 4 de aquellos estamos en la obra de tiempo completo. Y los otros 2, ellos no están en la obra, pero sus hijos sí. A lo mejor ustedes van a decir, caray, mejor entonces no tengo el devocional familiar. No vaya a ser que a mis hijos se les ocurra servir a Dios. ¿Qué cosa más terrible pudiera suceder que tener a alguien que sirva a Dios en nuestra casa? ¿Cuántos de ustedes les gustaría que sucediera una cosa tan terrible como esa? Bendito sea Dios, ojalá que así suceda. Que el Señor llame a nuestros hijos y a nuestras hijas a servirle con todo su corazón. Déjenme decirles también, no todos son resultados positivos. También hay resultados negativos.
Y conozco algunas familias. No voy a hablar ya de aquella iglesia porque hace muchos años que salimos de allá. Pero conozco familias, algunos de nuestra iglesia, que se han quedado con la forma externa, pero no están transmitiendo vida. Y eso me preocupa sobremanera. Porque eso está haciendo que nuestros hijos se vuelvan religiosos. Pero va a llegar el momento en que se van a aburrir de la religión terriblemente. Y no nos interesa eso. Nos interesa que disfruten de la vida y de la comunión vibrante y ferviente con el Señor Jesucristo. No se trata nada más de transmitir conocimientos, sino de transmitir vida. Y la mejor y la única forma que yo conozco es precisamente poner el ejemplo nosotros. Que no solamente demos la lección con palabras, sino que la demos con ejemplo en nuestra vida diaria. Nuestros hijos siempre van a hacer lo que nos vean hacer a nosotros, no lo que les digamos, a menos que lo que les digamos y lo que nos vean hacer sean lo mismo. Pero si ustedes se contentan con darles buenos ejemplos a sus hijos con palabras y no se los ejemplifican con su propia vida, vamos a levantar una generación de hijos hipócritas, religiosos, pero que no conocen el poder de la resurrección del Señor Jesucristo para salir victoriosos en las tentaciones y en las luchas fuertes de la vida diaria. Y si el mundo era difícil cuando tú y yo éramos jovencitos, ahora que nuestros hijos lo son, es 10 veces más difícil o peor. Y lo que sigue, viene peor todavía. ¿Por qué necesitamos que nuestros hijos tengan raíces profundas? Porque necesitamos levantar una generación de hombres y mujeres que puedan permanecer firmes y fieles al Señor sin importar lo terrible de las pruebas, de las tribulaciones, de las tentaciones, de las luchas, como vengan. Sutiles o descaradas, luchas externas o luchas internas. Para todo, Dios tiene la manera de sacarnos adelante si enseñamos su palabra. Por cierto, tengo que decir algo. Sirva de propaganda. No me podía quedar afuera, ¿verdad? No lo ha oído Gerardo, no sabía Gerardo, pero CECEMAC está distribuyendo una serie de libritos de devociones. Y aquí rápidamente, al final de este, que es el de septiembre precisamente, viene cómo tener ese tiempo devocional. De una manera personal, con tu esposa, si no tienes hijos todavía, con tus hijos si ya los tienes, y obviamente adaptándonos a las edades de ellos, podemos mencionar algunas cosas. Pero rápido se los voy a leer, si no alcanzan a apuntar, ni modo, van a tener que comprarlo. El tiempo devocional es el periodo diario que el creyente pasa a solas con Cristo en oración y en la lectura y meditación de su palabra. Vienen un par de pasajes de la Biblia. El tiempo devocional en la vida del creyente es para el alma lo que las atenciones físicas son para el cuerpo. Alimento, agua, ejercicio, medicina, baño o limpieza. ¿Cuáles son los propósitos del tiempo devocional? Amar más a Dios, agradarle, conocerle más, crecer a la semejanza de Jesucristo. ¿Cuál es el camino para tener comunión en el tiempo devocional? La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. No hay ninguna otra manera de acercarnos a Dios más que a través de Jesucristo muerto y resucitado. No es por ninguna otra cosa, no es cuestión de una religiosidad, es cuestión de la vida que transmite la muerte y la resurrección del Señor Jesús a favor nuestro. ¿Cuál es el material para efectuar el tiempo devocional? La Biblia, la meditación y la oración. Pudiéramos usar algún otro libro, pero de preferencia lean cualquier cosita de otro, pero nunca dejen las Sagradas Escrituras. Sugerencias para efectuar el tiempo devocional: escoger una hora definida, escoger un tiempo definido, escoger un lugar definido. De tal manera se le puede quedar grabado a nuestros hijos que cuando pasen por ese lugar, recuerden, aquí es el tiempo de encontrarnos con Dios. Aquí es el lugar donde mis padres me enseñaron a conocer las Escrituras, amar al Señor, a poner mis problemas, mis necesidades en las manos de Él. Aquí fue donde yo aprendí
a confiar y a depender de Él a través de las enseñanzas de mi padre y de mi madre. Ustedes no se pueden imaginar el impacto que esto hace en la vida de los muchachos. Hace unos 2, 3 años, escuchaba a uno de nuestros jóvenes decir, los devocionales, es decir, las reuniones de oración, ahora van a ser en mi casa. ¿Y sabes qué? Codeaba con su compañero, mi papá lo va a dar. Se enderezaba y se estiraba lo más que podía. ¿Por qué? Para ellos es un honor ver a su padre comprometido con el Señor Jesucristo de esta manera, transmitiendo las enseñanzas de las Sagradas Escrituras a los demás hermanos en la fe. Y ciertamente nuestros hijos tienen necesidad de ejemplos. Déjenme decir algo más. La persona que más afecta la conducta de la vida de nuestros hijos no son sus amigos. Satanás nos está haciendo creer eso. Y por cierto, debemos de tener cuidado con los amigos de nuestros hijos. La persona que de parte de Dios está designada para tener la mayor influencia y el mayor impacto en la vida de los hijos somos los papás. Recuerdo que Samuel tenía, y perdón hijo, pero es el problema, hijo de pastor, tienes que participar de muchas ilustraciones. Tenía Samuel 8 o 9 años, tal vez 10, cuando mucho, y queriéndome ganar la confianza y la amistad de mi hijo, me lo llevé al restaurante. La comida para los Martínez es algo muy importante siempre, nomás imagínense el cuerpo, ¿verdad? Pueden ver el cuerpo y ya no necesitan imaginarse nada, más bien. Le digo a Samuel, ¿sabes qué? Siempre me miraba con cierta desconfianza porque ya sabía que cuando lo llamaba era para regañarlo. Pero en aquella ocasión yo no lo iba a regañar. Yo le digo, Samuel, ¿sabes? Me interesa que seamos amigos tú y yo. Volteó a verme, me revisó 2, 3 veces con la vista. Y dice, tú, mi amigo, tú eres mi papá, hombre. Compórtate, en otras palabras. Hemos oído esa filosofía, hazte amigo de tus hijos. Y hay cierta manera, pero ellos nunca nos van a imaginar así como sus cuates, sobre todo cuando tienes 8 o 10 años. Ellos esperan que nos comportemos como papás. No nada más en el sentido de proveer sus necesidades, sino de ir adelante abriendo brecha para que ellos no batallen. Y una y otra vez nos vamos a encontrar escritos pasajes preciosos en el libro de los Salmos, en el libro de Proverbios y en los demás libros de la Biblia, como cuando los padres son fieles, los hijos tienen esperanza y tienen manera de echar mano de las promesas de Dios, nada más de recordar cómo le hacía mi papá cuando tenía problemas, cómo le hacía mi mamá cuando tenía dificultades. Y hay muchos ejemplos que les pudiera dar al respecto, pero quisiera que viéramos algo rápidamente. Tengo mucho todavía que decir, la verdad es que empezamos un poquito tarde, no sé hasta qué tiempo, pero voy a tratar de resumir lo más posible. ¿Qué es lo que tengo que buscar hacer con mis hijos? Hay obviamente dos cosas. Número uno, asegurarnos de que nuestros hijos conozcan a Jesucristo como su Salvador personal. Y dos, si ya lo conocen, pues que crezcan espiritualmente hablando. Ahora, en esto de la conversión, he oído también y he visto a través de los años, el Señor me ha permitido en este año cumplir 42 de haberme convertido, y he visto muchas familias, gentes de nosotros mismos, y hemos tenido experiencias muy positivas, muy bonitas, pero algunas han sido tristes, algunas han sido negativas, como les decía ahorita. Y conozco algunos padres que cuando sus hijos eran pequeños, ellos estaban felices y contentos, porque aparentemente sus hijos estaban felices y contentos y muy bien dispuestos. Pero llegó la preadolescencia, y llegó la adolescencia, y qué conflictos y qué problemas. Y tristemente algunos no tuvieron la oportunidad de hacer los ajustes, las correcciones adecuadas, y entonces llegó la juventud y los hijos se fueron, espiritualmente hablando.
pasó con aquellos padres que estaban tan gozosos y felices de que sus hijos ponían a tanta atención y memorizaban pasajes de las Escrituras? ¿Qué sucedió? Yo estoy seguro que no toda la culpa es de los padres. Yo no voy a culpar al 100% a los padres. Somos responsables de la influencia, pero llega un momento en que los hijos son responsables por sí mismos y ellos tendrán que responderle a Dios directamente. Pero tú y yo somos responsables de la influencia, buena o mala, que tengamos para con ellos, especialmente cuando son pequeños. Hay algunos de ustedes que se han convertido cuando ya sus hijos son mayores. Bueno, pues habrá que decirles con toda sinceridad y franqueza: hijo, hemos enseñado muchas cosas incorrectas. Ahora que le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, por favor, pon atención y fíjate. A veces no queremos usar estas palabras. De hecho, se nos parece una gran soberbia el poder decirle a alguien: ¿quieres un ejemplo de personas que aman a Dios y que viven para Él? Fíjate en mí. Y decimos nosotros: híjoles, como que le puso mucha crema a sus tacos, aunque no sea del DF, aunque hay algunos aquí del DF, ¿verdad? Curiosamente, las Sagradas Escrituras dicen con toda claridad, de parte del apóstol Pablo, dice estas palabras. Filipenses capítulo 4. Por lo demás, hermanos, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y fíjense en el siguiente énfasis: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo no dice lo que vieron hacer a Timoteo, o lo que oyeron decir a Silvano. No, dice lo que oyeron, lo que vieron, lo que recibieron, lo que aprendieron de mí. Háganlo igual. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 13, eso mismo dice el Señor Jesús. Ustedes me llaman maestro y Señor, y hacen bien porque lo soy. Déjenme decirles esto: bienaventurados los que oyen y los que ponen en práctica lo que yo les digo. Una y otra vez la Biblia nos dice: bienaventurado el que confía, bienaventurado el que practica, bienaventurado el que obedece, bienaventurado el que vive en sí mismo, experimenta en sí mismo la enseñanza de la palabra de Dios. Es una persona con autoridad. Es una persona que tal vez pueda no estar de acuerdo con él, pero le voy a tener mucho respeto. Y saben, hermanos, nuestros hijos no esperan que nosotros seamos perfectos, pero sí esperan que seamos honestos. Sí esperan que seamos sinceros. Sí esperan que si les decimos una cosa, nosotros la hayamos practicado primero. No se vale dar enseñanzas que yo no practico o que no estoy dispuesto a practicar. Si por alguna razón alguno de nuestros hijos se nos acerca y nos dice: papá, mamá, lo que nos enseñaste tú no lo estás viviendo, más vale que con humildad preguntemos con toda sinceridad: hijo, ¿en qué te he fallado? Hija, ¿qué mal testimonio te he dado? Y si nos señalan cosas, por favor, no nos defendamos. Con toda sinceridad y con toda honestidad. Si hemos gritado, si nos han oído decir malas palabras, si nos han oído cantar unas cosas en la iglesia, pero vivir otras cosas en la casa, si nos han visto comprometernos con el Señor en una reunión de estudio, de oración o de predicación de la palabra, pero luego en nuestra casa no estamos haciendo honor a lo que dijimos o a la promesa que le hicimos a Dios, humillémonos y reconozcamos que estamos ofendiendo a nuestros hijos. Si les hemos gritado, si los hemos herido, si les hemos maltratado de alguna manera, reconozcámoslo. No nos defendamos. ¿Quieres crecer? ¿Quieres madurar espiritualmente? No te escondas.
dobla tu rodilla, pídele perdón a Dios, pídele perdón a tus hijos, a tu esposo o a tu esposa, a quien hayas ofendido, y tú vas a ver que tendrás autoridad. Algunas personas tienen miedo de entregarle su vida a Cristo pensando que una persona que le rinde su vida al Señor, cualquiera puede maltratarlo y pasar por encima de él. Déjenme decirles, no es cierto. Si ha habido alguna persona mansa sobre la tierra, ha sido el Señor Jesús. Y Él lo dice así: si quieres venir en pos de mí, toma tu yugo. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es muy curioso, nosotros pensamos que la autoridad es cuestión de gritar. A mí me gusta mucho la vida militar. Y se sentía a todo dar, mandar a los demás. No se siente muy a gusto cuando a uno le dan órdenes que no le gustan, ¿verdad? Pero cuando uno está mandando, a mí me gusta mandar, no sé ustedes. El único problema de mandar es que uno que tiene que poner el ejemplo. Pero para poder mandar, tenemos que aprender a obedecer primero. El que no sabe obedecer, tampoco va a saber mandar. Y aunque grite fuerte, no le van a hacer caso. La autoridad se gana poniendo en práctica lo que enseñamos. ¿Qué vamos a enseñar a nuestros hijos? Aquí tengo yo varias cosas que quiero compartirles, aunque sea rápidamente. Son muchas, como les digo, pero bueno, después habrá oportunidad de pasarles el bosquejo si quieren, aunque también va a estar grabado en cassette. Dice así, varias cosas que tengo que mencionar. Si queremos que nuestros hijos se conviertan y sirvan al Señor, número 1, toma el tiempo necesario y actúa a fondo. Toma el tiempo necesario y actúa a fondo. En primer lugar, sé exhaustivo. Deuteronomio 6 y 7, que ya lo leímos un par de veces, no lo vamos a leer más, se nos dice que tenemos que enseñar a nuestros hijos en el camino, al acostarnos, al comer, al levantarnos. Aprovecha todas las oportunidades, y especialmente cuando nuestros hijos son pequeños, preguntan de todo. Tienes miles de preguntas a tu disposición entre los 4 y los 12, 13 años para contestar y enseñar la palabra de Dios a cada pregunta que tu hijo te haga. Ahora, aquí tengo que tener claridad en esto. Quiero explicar lo siguiente. Miren, hay algunos hermanos que dicen, es que mi hijo hizo una decisión por Cristo cuando tenía 3 años. Se los digo con toda sinceridad, yo prefiero que tengan 14 y 15 y que lo demuestren con hechos. No desconfiemos de que nuestros hijos conozcan realmente a Jesucristo a los 4 o 5 años de vida. Tienen la capacidad para hacerlo. Pero a veces nos engañamos y le damos incluso falsa seguridad cuando no ha nacido de nuevo. Necesitamos tener mucho cuidado tanto para ser incrédulos como para ser crédulos. Y tan pecado es ser incrédulo como ser crédulo. ¿Qué quiero decir con ser crédulo? Que a veces pensamos que porque nuestro hijo nos pone mucha atención, está aceptando todo lo que le estamos diciendo. Falta que él lo viva, falta que él lo ponga en práctica, falta que él lo experimente y él se enfrente a las tentaciones y a las luchas de la vida y que demuestre con hechos que realmente tiene la misma fe que tú y hasta mejor que tú. Se puede, se debe incluso. Pero no nos engañemos, nada más por una profesión de fe, como algo externo. Asegurémonos y sigamos orando, sigamos perseverantes, enseñémosles, si han dicho que sí, hay muchas cosas más que tenemos que poder enseñarles en las Sagradas Escrituras, pero los niños, por cierto, pueden aprender muchas cosas aún desde antes de nacer. José Luis Elizondo nos comentaba cómo la pequeñita que les nació al final, cuando escuchó su voz por primera vez recién nacida, se tranquilizó, dejó de llorar. ¿Por qué? Con anticipación le habían estado leyendo las Sagradas Escrituras. De alguna manera, ellos alcanzan a percibir.
los médicos me han dicho a mí, una buena parte de ellos, por cierto, el oído es de lo primero que se desarrolla y lo último que se pierde. Eso sí, si ya perdieron el oído, no se crean. Hay muchas cosas que se pueden hacer. El asunto es que a veces pensamos a qué edad se puede confiar en las convicciones de un niño. Se tienen que tener mucho cuidado y siempre estar animándolos y alentándolos, pero al mismo tiempo revisar que haya vida y que no solamente estén repitiendo las cosas que enseñaron sin que las estén viviendo o experimentando ellos mismos. Nada que pueda hacer un padre, tengamos esto presente, nada que pueda hacer un padre garantizará la salvación de su hijo. No podemos creer por ello. Que pueda hacer un padre, tengamos esto presente, nada que pueda hacer un padre garantizará la salvación de su hijo. No podemos creer por ellos. Pero ciertamente después de ser exhaustivo y luchar fuerte, impregna todos tus esfuerzos con oración. Que sean esfuerzos en el espíritu, no en la carne. Número 2. Enseña todo el consejo de Dios. Enseña sobre el arrepentimiento, enseña sobre la fe, enseña sobre el señorío del Señor Jesucristo, enseña sobre la obediencia, enseña sobre el discipulado, enséñales de todo. Leccioncita, ya basta. Yo sé de muchos que con una pequeña leccioncita se han convertido. Pero por cierto, el consejo de las Escrituras no se da en una lección de 1 hora, ni de media hora. Se necesita tiempo. Y yo admiro mucho, por cierto, a las personas que enseñan a los niños más chiquitos. Yo me considero muy incapaz, muy inútil para enseñar a los más pequeños. Las instituciones educativas más importantes de la ciudad de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, con 10 años de anticipación al Instituto Tecnológico. El Tecnológico está haciendo mucho ruido por sus 60 años. La universidad está haciendo muy poquito por los 70. Como yo soy universitario, pues tengo que hablar de la universidad. No, déjenme decirles, la tendencia de las universidades en los años ya en que se gradúan los muchachos, se pavonean y dicen, esta es la nueva generación que estamos entregando a nuestro país como ciudadanos capaces, eficientes, útiles, bien hechos, porque nuestra universidad educa para la vida. Ya me eché la universidad. Si se saben el eslogan del TEC, también úsenlo. Pero ¿saben quiénes son los que más afectan la vida de nuestros hijos? No son los maestros de la universidad, son los maestros del kinder. Y más, los maestros de la casa, el papá y la mamá. Pasa tiempo con tus hijos, no los abandones, no los entregues, mucho menos los entregues a la pilmama, a la televisión. Es lo peor que te puede pasar. Si puedes, conserva a tus hijos contigo. Hasta a veces ni siquiera les recomendaría que los manden al kinder. Nuestro gobernador electo en el estado de Nuevo León fue el causante de que se forzara a que también el kinder sea obligatorio. Yo creo que tienen buenas intenciones, no dudo de eso. Pero creo que son los años de la formación de los hijos y nos toca a los padres. Nosotros somos los instrumentos que Dios usó para que ellos nacieran. No usó a la nación. Soy muy patriota, tal vez más que muchos, pero yo no le entrego a mis hijos a que me los entrene la nación. Esta es responsabilidad mía. No entreguemos la responsabilidad, el privilegio y el honor de levantar hombres y mujeres para la gloria de Dios. No esperemos que otros hagan el trabajo que Dios nos dio a nosotros. No hay sustitutos, a menos que Dios en su voluntad así lo decida y recoja al esposo o a la esposa, es decir, al padre o a la madre, pues les tocará buscar ayuda a la persona que se quede. Pero la responsabilidad obvia, normal, directa, es para los padres que tenemos el privilegio de tener hijos.
enseña todo acerca de Dios, todas las doctrinas de las Escrituras. Lee toda la Biblia con ellos. Y una vez que termines toda la Biblia, hay 3, 4 libros por ahí que te pueden ayudar, como El progreso del peregrino, y tal vez alguno que otro que sea bueno, que ustedes lo revisen bien, que conozcan bien la doctrina, para leer una parte de ese y otra parte de las Escrituras que puedan darle alimento y fortaleza, ejercicio espiritual a nuestros hijos. Otro punto, destaca las doctrinas más vitales del Evangelio. ¿Cuáles son las doctrinas más vitales del Evangelio? Especialmente estamos hablando del Evangelio de la salvación, el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para la salvación de las almas. Número 1, destaca la santidad de Dios. Revisa cuántos pasajes de la Biblia hablan de la santidad de Dios. La tercera persona de la deidad, así se le llama, Espíritu Santo. Si hay alguna connotación de Dios como atributo, es su santidad. Aparte de su omnisciencia, omnisapiencia y omnipotencia, la primera la repetí con 2 palabras distintas. Pero toda la sabiduría de Dios, todo el poder de Dios, todo el conocimiento de Dios, habla de las capacidades, de los atributos, de las cualidades. Y no se te olvide la santidad. Y recuerda esto, una y otra vez Dios demanda santidad de ti y de mí. Tengo aquí varios versículos, le escribí muy poquitos, pero la Biblia está llena de ellos. Levítico 11, 44 y 45. Levítico 11, 44 y 45. Josué 24, 19. 2 del Antiguo Testamento, 2 del Nuevo. Primera de Pedro 1, 16. Hebreos 12, 14. Primera de Pedro 1, 16 dice, sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que dice Dios. Y Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Así de sencillo. Enfatiza también por lo mismo, y una vez que hayas puesto el énfasis en este primer punto, el segundo va a ser más fácil, enfatiza el pecado del hombre. Romanos capítulo 3 es decisivo y es definitivo. Yo creo en una doctrina que los maestros de la Biblia le llaman depravación total. ¿Qué significa eso? No, déjenme decirles lo que no significa. No quiere decir que todos los hombres estamos tirados a todos los vicios. No quiere decir tampoco que humanamente hablando seamos incapaces de no poder hacer algunas cosas buenas. Pero lo que sí quiere decir es que somos totalmente incapaces de arreglar la vida por nosotros mismos. Y por lo tanto, somos incapaces de ganarnos la salvación por nuestros propios esfuerzos. ¿Sí es claro? Por más que nuestros hijos parezcan tan buenas gentes. Y hay algunos por ahí que pueden decir, pues caray, si vieran qué lindo angelito me tocó. El más bueno de los hijos tiene la misma herencia que Adán y Eva después de pecar en el jardín del Edén. Puede ser que tenga un buen temperamento, puede ser que tenga alguna buena disposición para algunas cosas. Qué bueno, gracias a Dios, es un regalo de Dios un hijo así. Pero una buena parte de nuestros hijos son voluntariosos. Es la palabra elegante y de domingo. Pero si quieren una más conocida es, todos nuestros hijos son caprichudos, berrinchudos, incrédulos. ¿Quién sabe a quién salieron? Ha de haber sido el cuñado que no nos gustaba. Siempre pensamos que es de la familia de nuestro cónyuge, ¿verdad? No, salió a tu papá, salió a tu hermano o hermana, ¿verdad? El asunto es que nosotros también somos iguales. Todos somos así y tenemos fuertes problemas con nosotros mismos. Por cierto, tengo que aclarar esto. Habemos algunos de nosotros que tenemos una fuerte tendencia a ser represivos, a ser criticones, a desacreditarlos de todo. De tal manera que aunque muchos hijos se esfuerzan y luchan por agradar al papá o a la mamá, resulta que nunca le dan gusto. ¿Por qué?
Ah, hiciste todo muy bien, pero esto te salió mal. Y aunque haya sido una sola cosa, ya han hecho 9 bien, la 10ª descalificó todo. Y desanimamos a nuestros hijos. Y llegamos a cometer el pecado que se menciona allá en Efesios y en Colosenses de no exasperar o irritar a nuestros hijos, porque siempre los estamos retando a cosas que muchas veces ni nosotros hemos cumplido. Y no se vale exigirles a ellos lo que nosotros no estamos viviendo. Porque saben, a lo mejor recuerdan ustedes eso, si no lo recuerdan se los voy a decir. ¿Saben cuáles son los mejores críticos de los padres? Los hijos. Especialmente en cierta edad de la adolescencia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros fuimos críticos de nuestros padres en la adolescencia? Estoy esperando que más levanten la mano, ni crean que me estoy creyendo de que muchos no la levantaron. Bueno, nada más esperen a que sus hijos lleguen a esa edad. A ver qué les dicen. Ojalá que ustedes les den la libertad de que ellos les digan qué piensan de ustedes cuando están así, cuando están en esa edad. Ahora, no siempre será malo, pero yo recuerdo que mi padre usaba muy pocas palabras. No me andaba repitiendo las cosas. Y mi hermana Alfa me dio una muy buena frase para recordar aquello que hacía mi padre conmigo. Ahórrate saliva. No hables mucho. Di exactamente con claridad qué es lo que quieres. Y por cierto, debes haberle puesto el ejemplo antes. Y si no obedecen, entonces tendrás oportunidad de llamarlos a la obediencia. Si tú mismo no le pones el ejemplo, ni para qué le pidas o trates de corregirlo a la fuerza, cuando de una manera buena no le estás enseñando adecuadamente. ¿Ok? Cuidado, no nos confundamos. Una cosa es animar y alentar a nuestros hijos a la superación, pero otra es estarles criticando y estarles siempre recordando qué les faltó hacer. Alentémoslos, de aliento, no de que se queden así lentos, de aliento, de exhortación, de ánimo, ¿sí? Enseña con ternura su condición caída para que vean su necesidad del Evangelio. Recuerda cómo te trató Dios a ti, con cuánta misericordia, con cuánta paciencia, con cuánta longanimidad, con cuánta largura de ánimo. Dios no se desanimó y con algunos de nosotros nos persiguió por años, hasta que finalmente le entregamos nuestra vida. Y por cierto, todavía sí, algunos entramos tímidamente a la vida cristiana, lentamente. Entonces, confiemos en el Señor, pon tu vista en Él y habla con ternura, habla con amor al corazón de tu hijo. Instrúyelos también, este es otro punto, otra doctrina importante, instrúyelos en cuanto al Señor Jesucristo, especialmente su sacrificio. Enséñales qué pide Dios a los pecadores. Y adviérteles del costo cuidadosamente para que confíen plenamente en Él. Ciertamente algunos de nosotros nos confiamos mucho de que nuestros hijos hagan una profesión de fe y después les aseguramos la salvación y nos olvidamos de alimentarlos. Tengamos cuidado, eso no es el Evangelio. Estamos dando un sustituto. Nuestros hijos tienen que llegar a entender que entregarle la vida al Señor Jesucristo es un compromiso para siempre. Igual que el matrimonio. Y me atrevo a repetir esto, igual que el matrimonio, porque es la única analogía que las Sagradas Escrituras enseñan que identifica la experiencia de la salvación, porque el matrimonio no se acaba más que con la muerte. En el caso de la fe en el Señor Jesucristo, ni siquiera eso. Pero es el compromiso más fuerte que hay entre un hombre y una mujer aquí en la tierra. No hay nada que se le parezca a la relación matrimonial. La Biblia dice que fue la primera institución colectiva que Dios usó. Obviamente estaba el individuo. Y Dios respeta al individuo.
Dios nos hizo individuales, pero también Dios hizo el matrimonio. Él lo instituyó. Es una institución divina que tú y yo tenemos el compromiso de respetar y de practicar en nuestra propia vida. Y es el ejemplo que usa el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Efesios, en el capítulo 3 de Colosenses, el apóstol Pedro en el capítulo 3 de la primera epístola suya. Y Dios honra el matrimonio que lucha para glorificar a Dios en esa pareja. Y esto es lo que debemos de enseñar, que nuestros hijos valoren y consideren cuidadosamente entregarle la vida al Señor Jesucristo. Es un compromiso para la eternidad. No es por un ratito, no es por mientras salen de la casa. Ya dijimos, tenemos responsabilidad en la tercera, en la cuarta generación. Una última cosa, y no porque sea lo último, pero ya se me fue el tiempo, ya hasta me pasé de lo que yo pensaba excederme. Pero por último, enseña a tus hijos con diligencia. Enseña a tus hijos con diligencia. No lo hagas con indiferencia y o superficialidad. Porque a veces decimos, a ver muchachos, vénganse rápido, vamos a leer la Biblia, ándale tú, lee, te toca a ti esto y esto y esto, vámonos rápido, y ahora sí, ya leímos, ahora sí, vamos, ya. Hace algunos años fui a un funeral en mi pueblo. Había fallecido una tía, prima hermana de mi padre, y uno de los vecinos de allá del pueblo, a mí me sacaron del pueblo cuando yo estaba muy pequeño, y yo no recuerdo muchas cosas, pero me hablaron de mi abuelo, de don Pedro Martínez. Y decía, Silvestre, yo recuerdo mucho a papá Pedro, tu abuelo, de esta manera. Se paraba en la puerta y decía, en el nombre de Dios Todopoderoso. Y se arrancaba a jalar. Oye, qué buen ejemplo, me decía. Y bueno, me quedé callado porque dije, si digo algo lo voy a ofender. Qué bueno que mi abuelo hacía eso. No lo alcancé a disfrutar más que 2 años. De tal manera que no tengo muchos recuerdos de él. No conozco o no sé de una mano directa cuál era la relación de papá Pedro con el Señor Jesús. Pero no basta encomendarse a Dios en la puerta de la casa y decirle en el nombre de Dios Todopoderoso, y ahí nos vemos en la noche, si es que regreso. La vida cristiana tiene mucho más que eso. Estamos comprometidos a transmitir todo lo que Dios dice de la Biblia para la vida diaria. Por eso Deuteronomio dice, todo el día tú estás enseñando. Nada más una última cosa para terminar. Alguno de nosotros puede decir, oye, hermano Silvestre, nada más que pasa esto. Yo no estudié en la normal, ni siquiera la básica. ¿Cómo voy a ser la de maestro de mis hijos? Con todo respeto para los maestros, pero no se necesita ir a la normal básica para enseñar a los hijos. Yo sé, y gracias a Dios por los maestros que tenemos aquí, tenemos un buen número de maestros, no voy a hablar mal de ellos, para nada, me va como en feria la salida. Me llevan a la dirección. Gracias a Dios por los buenos maestros. Gracias a Dios por aquellos que están en el sistema público, pero que tienen fe en el Señor y que dan testimonio del Señor Jesucristo en su vida. Gracias a Dios por ello. Es una labor dificilísima. Lo sabemos en CECEMAC. Tenemos todas las ventajas habidas y por haber y nos metemos en cada problema, en cada dificultad. ¿Cuántas dificultades no tendrán ustedes allá afuera? Pero si Dios te dio hijos, te dio la capacidad de enseñarlos. Y te hace responsable de que los enseñes correctamente. Ciertamente la enseñanza y la educación, más que la instrucción, es mucho más compleja de lo que nos podemos imaginar. Pero tampoco está lejos de la capacidad. Si Dios te dio los hijos, también te da con qué llevarlos adelante. Dios no se equivoca. Yo sé que hay algunos que tienen capacidad, hasta de más, y por alguna razón Dios no les ha dado hijos, cuando menos no todavía. Algunos ya tienen mucha más edad
y ya sabemos no van a tener. Por alguna situación genética no se ha podido y no se va a poder. Dios lo sabe. Pero yo creo que todos tenemos algo que enseñarnos unos a otros. Eso es lo que dice la Biblia, que nos exhortemos y que nos enseñemos unos a otros, que nos estimemos unos. Hay una serie de cosas de mutualidad y de reciprocidad en las Sagradas Escrituras, y Dios nos hace responsables a todos nosotros. Pero si con alguien somos responsables, es con nuestros hijos. Si Dios te los dio, Él te va a dar con qué sacarlos adelante. Cuando nuestros hijos eran pequeños y les pedíamos que fueran a la tienda de la esquina a traer algún encargo, un refresco o alguna cosa, ¿qué era lo primero que hacían nuestros hijos? ¿Saben con qué? Lo de espero que no le digan, hay que te lo apunten en la libreta, ¿no? Ya se dieron cuenta de qué año soy, pero no, Si tú le encargas algo a tu hijo, es porque sabe hacerlo, es porque puede hacerlo. Y tienes que darle con que lo haga. Si Dios te ha hecho su hijo y te ha encargado que enseñes a tus hijos, te tiene que dar con qué. ¿Tienes falta de sabiduría? La Biblia dice que se la demandes a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. De tal manera que tú seas capaz de cumplir el encargo que Él te dio de enseñar a tus hijos para la gloria suya. Así es que sí, es muy complejo. Pero Dios nos hace capaces para lograrlo. Es una breve introducción. Vamos a estar recibiendo muchas enseñanzas, muchos consejos, cosas muy preciosas. Confiamos en que Dios tiene muchas cosas lindas para enseñarnos en estos poquito más de 2 días. Si el Señor lo permite, es posible que más tarde, hoy mismo, esté con nosotros el hermano Roberto Klingan, y mañana y pasado nos estará compartiendo 4 conferencias que forman prácticamente la base del nombre que le estaba mencionando José Juan, que tiene nuestra conferencia, aunque el libreto no lo dice, pero se trata precisamente de tener matrimonios exitosos a los ojos de Dios. Matrimonios, familias con éxito para la gloria de Dios. Muchas gracias. Dios los bendiga. Yo sé que puede esto despertar preguntas. Bueno, de eso se trata. Y el pasar tiempo aquí, pues se trata precisamente de compartir, de encontrar soluciones, de meditar juntos, de ayudarnos, de alentarnos unos a otros, de reflexionar, de hacer correcciones, de pedir perdón a cuantos se necesite, pero que no salgamos igual de cómo hemos venido. Yo confío y espero que el Señor nos dé grandes bendiciones y que aunque hemos empezado así con algunos conflictos y problemas de tiempo, de espacio, de orden, pues se arreglen, se corrijan y podamos tener grandes bendiciones. No se desesperen si alguien puede decir, pues caray, como que empezamos así medio en frío. No, ni en frío. Espero que no digan fríos ni tibios siquiera. Pero busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Él quiere revelarse a nosotros. Gracias. Dios los bendiga. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.